ustedes. Hola, Dayana, ¿cómo estás? No metal. Bien, Bueno, profe. bien. Excelente. Entonces tenemos metales, no metales y semimetales. Listo, perfecto. Entonces, si vamos a la tabla, le decimos metales, todo lo que está coloreado es metal. Si vamos a no metales, todo lo que no es, todo lo que en este momento está coloreado son no metales. Inclusive estos que son autoindependientes, ¿cierto? Que son los independientes de la tabla. Y estos señores que son los semimetales que tienen comportamiento tanto de metales como de no metales. Dijimos, los no metales, ¿cómo estaban cargados normalmente en la naturaleza? ¿Con carga positiva o con carga negativa? Cuéntenme ustedes. ¿Cómo estaban cargados? ¿Sí los dijimos o no? Hola. ¿Sí recuerdan algo o no? Si no lo recuerdan, no se preocupen, chicos. Digan, profe, no lo acordamos o no lo hablamos. Eso, muy bien. Gracias, María Angélica. No, pues yo no me Entonces, acuerdo. ¿qué dices? No me acuerdo. Bueno, perfecto. Entonces, ojo con lo que vamos a decir. Entonces, acá tenemos los no metales y en los no metales todos los elementos no metálicos, que son esos verdes, inclusive esa belleza que está allá a la izquierda, en la parte superior, el primer elemento de la tabla periódica, que es un no metal, y que él está ubicado en la parte que no debería estar por ser no metal, pero tiene otras características que lo ubican ahí, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos que ustedes tienen ahí marcados a la derecha, todos tienden, chicos, de forma natural, es decir, cómo nos encontramos en la naturaleza, ellos naturalmente tienden a reaccionar con cargas negativas. ¿Qué quiere decir cargas negativas, chicos? Cuando, miran, cuando a mí me gusta una persona, cuando a mí me gusta un niño, una niña, bueno, que me guste, ¿cierto? Yo trato de que esa personita esté cerca de mí, ¿cierto que sí? Y resulta que los enlaces, inclusive cuando nosotros hacemos una relación de pareja, son relaciones electrostáticas, es decir, de cargas. Cargas como con mal genio, con nobleza, pero son cargas. Entonces resulta que esos elementos que están a la derecha, que inclusive el hidrógeno que está a la izquierda es un no metal, pero solamente los que en estos momentos están coloreados a la derecha, ellos tienden a reaccionar de forma natural, es decir, sin que el hombre los obligue, tienden a reaccionar con cargas negativas. Les voy a mostrar. Si ustedes se fijan, chicos, la tabla periódica cambió de la semana pasada a esta. La tabla periódica sufrió unos cambios. Entonces yo quiero que ustedes sepan que no es como la vez pasada que mirábamos los no metales y le hacíamos clic y entonces él nos daba la información. ¿Listo? Es ahora tenemos que ir a propiedades, ¿cierto? Y nos paramos en los elementos y yo quiero contarles que aquí no nos va a mostrar, no es como la vez pasada que buscábamos el estado de oxidación, ¿cierto? Acá. No, pues acá nos va a dar información como el peso atómico, ¿cierto? La masa atómica, el número de masa, que ya lo hemos visto. Pero, por ejemplo, si nos venimos aquí a electrones, aquí en electrones, chicos, si yo me paro en estos, ellos tienden, es decir, los no metales tienden a reaccionar de forma natural negativa, es decir, con carga negativa. ¿Cómo nos va a mostrar la tabla? ¿Cómo nos va a mostrar la tabla? El más común. Entonces yo sé que los no metales reaccionan, es decir, comparten electrones, ellos tienden a quitar electrones. Entonces ellos tienden a reaccionar de forma negativa. Entonces yo voy a buscar en los estados de oxidación, el numerito que esté oscuro y que esté negrilla y que esté negativo. Entonces, por ejemplo, chicos, si me voy a parar en el carbono, ¿cuál es el estado de oxidación? Según lo que ustedes ven ahí. Chicos, 6, profe. No, 6 no. 6 es el número atómico. 6 es el número Es que la atómico. verdad No ¿Qué es dice? no es 12,4. Eso, muy bien. Es 4. Si yo me paro, dice, es negativo. ¿La carga es positiva o negativa? ¿Ok? Ahora, vamos a volver a recordar porque veo que algunas personas no lo recuerdan bien. Hemos visto dos propiedades periódicas. Hemos visto el número atómico
que es, ojo, que si nos vamos a las propiedades, siempre vamos a tener el oxígeno aquí de 1, ¿cierto? Primero. Entonces tenemos que el número atómico nos da el número de protones y el número de electrones. ¿Los protones dónde están? En el núcleo, como lo habíamos visto la clase pasada. Y los protones están en los orbitales. ¿Sí lo recuerdan o no? Eso sí lo recuerdan, ¿cierto que sí? Como vimos, era como se iba a trabajar. Pues yo no ¿Cómo qué? recuerdo. Pues yo no recuerdo que hayamos trabajado eso. La tabla periódica, ¿no? No. Pues trabajamos porque como No, fue la profe, primera usted que dijo hice, que la necesitábamos, Usted dijo que pero íbamos a no. trabajar con ella, que la Ah, usáramos. ok, precisamente. Pero entonces, a ver, yo me devuelvo a esta presentación. Esto sí lo habíamos visto, ¿cierto que sí? Pues la No. tabla periódica, no, sí. sí, no. Sí, No, yo profe. recuerdo Profe, que... no, eso no lo No, habíamos profe, visto. eso no. Ok, perfecto. Entonces, a ver, entonces les voy a mostrar otra cuestión, a ver si estoy equivocada con ustedes. Puede ser, es posible, no se preocupen que si eso es así no hay problema. Les había mostrado esta diapositiva. No. No, tampoco. Sí, Sí, señora. profe, Sí, yo se lo Es así, sí. es así. Estábamos mirando lo Muy de bien. los sólidos, líquido, bueno, gaseoso, todo eso. Exacto, muy bien, excelente. Entonces, listo. Bueno, entonces vamos a empezar con esta, que es con la que ustedes estaban. Es decir, estábamos con, no, ni siquiera es con esta, espérenme un momentico. Ni siquiera es con esta, estábamos con esta. Espérenme, acá. Terminamos con esta, ¿cierto? ¿Sí fue así? Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. señora. Muchas gracias, chicos. Listo. Entonces, terminamos con esta y vimos las propiedades. Bueno, entonces, si terminamos con esta, chicos, recuérdenme ustedes qué es una propiedad física y qué es una propiedad química. Claro que en estos momentos yo creo, y si no estoy mal, ustedes ya vieron laboratorio, ¿cierto que sí? Sí, señora. Listo. Entonces, recuérdenme qué es una propiedad física. Y lo vimos la vez pasada y lo vimos aquí. Recuérdenme qué es una propiedad física. Bueno, una física es cuando se maneja un material o un elemento, pero entonces no se altera, se queda siendo el mismo. ¿Sí es algo Entonces, así? Diego Alejandro, perfecto, pero entonces no vas a decir sigue siendo el mismo, sino la composición química, su forma estructural química no cambia. ¿Listo? Profe, que sería un volumen, masa y peso, creo. Muy bien, sería volumen, masa, peso, que son las generales porque todas las materias en el espacio las contiene. Pero hay más, ¿cierto? El estado de agregación, la densidad como lo vieron en el laboratorio, la temperatura, la solubilidad, entre otras cosas, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Y bueno, ya dijimos que es una propiedad y Diego Alejandro nos dijo cuál era una propiedad física. Entonces, ¿qué es una propiedad química? Es cuando cambia la estructura. Así de sencillo. ¿Eso qué quiere decir, Milady y Tatiana? Quiere decir que reaccionó con otra sustancia y cambió. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser que se haya oxidado con oxígeno, al haber Se oxidado con mezcla con oxígeno. algo más. Exacto. Si reacciona y cambia, es una propiedad química. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las propiedades químicas? Muy fácil. Todo lo que ocasione una reacción. Entonces, combustión, reducción, oxidación, transferencia de electrones, todo lo que signifique una reacción química quiere decir propiedad química. Listo, muy bien. Entonces, quedó claro hasta este punto, ¿cierto que sí? Señora. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces resulta que vamos a seguir, entonces ahora sí, seguimos con esta que está acá. Y resulta que para iniciar con esto lo vamos a iniciar acá. Muy bien. Entonces resulta que yo quiero hablarles de la tabla periódica. ¿Por qué les quiero hablar de la tabla periódica? Chicos, porque toda esa materia que ustedes vieron que es sólida, gaseosa, líquida, y que inclusive hay otros dos estados que ya son principales, que forman los 5 estados principales, pero nosotros vamos a hablar de los 3 más comunes. Toda esa materia está conformada por elementos.
Y todos esos elementos o átomos, todos esos átomos o todos esos elementos, yo quiero contarles que los tenemos organizados en una tabla periódica y que se llama tabla periódica porque todos los elementos que están en ella están organizados por propiedades periódicas. Hasta ahí vamos claro, ¿cierto? No importa cuáles son las propiedades, lo importante es que ustedes sepan que todos los átomos que hay en la naturaleza están ahí. Dime, dime. Listo, muy bien. Entonces, resulta que yo quiero hablarles de los átomos y resulta que yo quiero mostrarles a ustedes todo esto. Y ustedes alguna vez vieron todo esto. Yo quiero decirles que esto no es sino puros modelos que hemos creado el hombre para entender el comportamiento, tanto físico como químico, de todos los elementos que hay en la tabla periódica. Entonces vamos a tratar de aprender con todos esos modelos que sirven como una herramienta para yo poder entender el comportamiento, tanto físico como químico. Entonces yo quiero contarles a ustedes que este ha sido el modelo que nos han enseñado siempre del átomo. Entonces a mí me dicen, oiga, el átomo tiene un núcleo y tiene electrones, y nos decían que tenía orbitales, pero ojo chicos, no es que estos orbitales existan en realidad, es que ustedes han visto como cuando, por ejemplo, los astrónomos nos muestran la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, que ellos muestran cuando la Tierra está girando alrededor del Sol, y ellos entonces, para que nosotros entendamos que el giro o la vuelta que la Tierra le da al Sol es como una elipsoide. ¿Sí lo recuerdan o no? Profe. Entonces, yo quiero contarles a ustedes que estos orbitales no existen. Estos orbitales realmente son trayectorias dibujadas por el hombre después de analizar cómo es que la energía del electrón orbita alrededor del núcleo. Entonces, resulta que este es el núcleo del átomo y estos orbitales, que para nosotros es lo que nos han enseñado siempre, son las trayectorias, es decir, los electrones se mantienen unidos al núcleo por medio de una energía. Entonces los electrones están orbitando alrededor de ese núcleo. Entonces estos orbitales son simplemente dibujos hechos por el hombre para que yo entienda que la trayectoria es como cuando la luz, como cuando la Tierra está orbitando alrededor del Sol, es como una elipsoide. ¿Ha quedado claro lo que les acabo de explicar? Muy bien. Entonces quiero contarles que desde... Dime. Dime, te escucho. No, dije que sí. Bueno, perfecto. No te preocupes, no hay problema. Entonces resulta que yo quiero contarles que Bohr, imagínense ustedes, Bohr desde 1913 creó el modelo del átomo del hidrógeno. Y yo quiero irles correlacionando todo lo que vamos a ver con la tabla periódica para que ustedes se acostumbren a trabajar con la tabla periódica. Resulta que el hidrógeno es esta belleza que está acá. Y esta belleza que está acá, chicos, él está ahí porque él tiene el 1, están organizados por propiedades periódicas y él tiene el 1. Este 1 que está aquí, que se llama el número atómico, este que ustedes ven acá, eso significa que él tiene un electrón en los orbitales y tiene un protón en el núcleo. Entonces yo quiero mostrarles, me quiero devolver al modelo que hizo Bohr. Y miren que acá tiene una carga positiva en el núcleo y esa carga positiva atrae a esa carga negativa que está orbitando alrededor de él. Y este fue el modelo que hizo Bohr en 1913. ¿Y quieren que les cuente algo? Hasta ahora siempre se ha validado que ese modelo es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Desde 1913. ¿Qué quiere decir? Que es un átomo que tiene un solo orbital, es decir, que el electrón orbita alrededor del núcleo en esta trayectoria y solamente tiene un electrón y un protón. ¿El protón dónde está o las cargas positivas dónde están? En el núcleo. ¿Dónde están las cargas negativas? En los orbitales. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que la teoría de Dalton, pues esa sí se cayó hace mucho rato. Dalton decía que la molécula más pequeña era el átomo. Eso hace rato que los físicos lo tomaron. Hace mucho rato que los físicos dijeron, eso no es verdad. El átomo no es la partícula más pequeña. ¿Estamos de acuerdo? Pero a nosotros, chicos, a ustedes como agroambientales y a mí como ingeniero de química, no nos interesa eso. Eso le interesan a los químicos, cuánticos, a los físicos, que les gusta desentrañar por allá la cuántica, la mecánica, ¿cierto? A nosotros no.
A nosotros nos va a interesar que las moléculas, es decir, los átomos de la naturaleza para formar las sustancias más simples están organizados en esa tabla periódica. ¿Listo? Así de sencillo. Entonces, se pueden dividir y que se pueden dividir en 1000 partículas, eso a nosotros ni nos va ni nos viene. ¿Listo? A nosotros que nos interesa es que los elementos que conforman las moléculas, las sustancias, están organizados todos acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que yo quería que ustedes comprendieran eso, porque resulta que vamos a empezar a entender la tabla periódica. La tabla periódica se llama periódica, chicos, se llama periódica porque todos los elementos, me voy a ir otra vez a la tabla, yo voy a estar yéndome a la tabla. Todos los elementos que están en esta tabla periódica están organizados de forma periódica. Yo quiero que ustedes me digan en su lenguaje, en lo que ustedes entienden, qué significa para ustedes algo periódico. Algo que siempre ocurre periódicamente, que está periódicamente. ¿Qué significa para ustedes la palabra periódica? Profe, yo diría que algo que se repite. Que algo que se repite, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver qué más me dice. Profe, algo constante. Algo constante, es decir, algo que se repite y que es como periodos constantes, ¿cierto? Entonces, un periódico llega todos los días, ¿cierto? Un periodo de tiempo llega cada tiempo, ¿cierto? Es decir, es algo que se repite pero que tiene una temporalidad, ¿cierto? Es decir, que tiene como una organización. Entonces, yo les quiero contar que esta tabla se llama la tabla periódica porque los elementos que tenemos en la naturaleza, que están todos aquí, inclusive aquí hay algunos que todavía no hemos terminado de entender, que son estos que ustedes ven acá, que tienen la masa atómica entre paréntesis. ¿Qué significa ese paréntesis, chicos? Que no, que el hombre no ha determinado totalmente que esa sea realmente la masa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo me voy para los que ya están muy declarados, esos tienen su masa atómica totalmente declarada. ¿Listo? Entonces, resulta que entonces aquí tenemos todos, inclusive los que se están analizando y se están actualizando. Entonces, resulta que tenemos dentro de todos los elementos, chicos, si yo tengo un átomo de hidrógeno, es igual a este elemento hidrógeno. Entonces, de aquí en adelante, cuando ustedes les digan un átomo, ustedes van a pensar en el elemento hidrógeno que está en la tabla periódica. Si a ustedes les dicen un átomo de carbono, ustedes van a pensar en ese elemento que está en la tabla periódica que se llama carbono. ¿Listo? Entonces, yo este fin de semana que pasó, vi un video así como, yo no sé qué me pasó, y dije, ay, voy a coger esa partecita del video y les voy a grabar para que ellos me entiendan qué es un átomo de hidrógeno, qué es un átomo de boro, qué es un átomo de cada elemento. Entonces es como una simulación que hicieron unos astrónomos donde ellos nos muestran que en realidad qué es lo que vemos. Entonces yo quiero mostrárselos a ustedes. Voy a buscarlos. Exacto, cambia un cierto tiempo. Voy a mostrárselos, chicos, el videito y se los voy a tratar de poner para que ustedes vean eso tan bonito que es como entender esto, cómo es que realmente orbitan los electrones alrededor del núcleo. Entonces, espérenme un momentico que yo tengo el videito ya acá y se lo voy a mostrar. Entonces, acá tenemos, y lo hice especialmente para ustedes, como para que ustedes realmente vean qué es lo que pasa. Entonces, espérenme que no me cogió acá. Acá, listo. Me va a traer esta belleza para acá, muy bien. Le doy clic acá y vuelvo y le hago acá. Muy bien. Chicos, miren, las cargas negativas están en el núcleo. ¿Listo? Mírenlo, esto es. El núcleo es positivo y miren los electrones orbitando. ¿Ustedes ven los orbitales? No, es una trayectoria. ¿Listo? Pero el átomo tiene las cargas positivas y los orbitales son una trayectoria que el humano dibuja por donde van los electrones. ¿Entendido? Así de sencillo. ¿Listo, chicos? Y ahí termina el videito. No tiene nada más. ¿Lo entendieron, muchachos? Es muy fácil de entender cuando a uno le muestran que realmente son modelos hechos por el hombre, como para entender qué es lo que pasa. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Entonces resulta que los elementos en la tabla periódica están organizados de forma periódica. Entonces yo les voy a hablar de la primera, chicos,
primera propiedad periódica, la primera, y no se les puede olvidar de aquí en adelante, cuando ustedes les digan, oiga, ¿por qué la tabla periódica se llama tabla periódica? Ustedes les van a decir, porque todos los elementos que tenemos en la tabla periódica están organizados por propiedades periódicas. Y vamos a empezar a ver cuáles son esas propiedades periódicas. ¿Qué quiere decir una propiedad periódica? Una propiedad que va creciendo, que va aumentando periódicamente. ¿Listo? Entonces vamos a ver la primera propiedad periódica. La primera propiedad periódica, chicos, se llama el número atómico. El número atómico es este numerito que está aquí. Entonces yo les voy a mostrar cómo varía la propiedad. Si yo me paro en el hidrógeno, pues este es 1. Si me paro en el helio, es 2. Si me paro en el litio, es 3. Si me paro en el berilio, es 4. En el borio, 5. En el carbono, 6. Y va aumentando de manera periódica. ¿Entendieron ya qué significa una propiedad periódica? Y en este caso la primera, que se llama número atómico, ¿sí o no? Es la primera propiedad periódica, es decir, es la principal en la que están organizados los elementos o los átomos en la tabla periódica, se llama número atómico. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Entonces, eso, dime. No, que sí, entendí. Bueno, perfecto. Entonces, resulta que nosotros organizamos todos los elementos, los tenemos en la tabla periódica, y me voy a volver a la bonita, a la que ustedes van a manejar. Tenemos un símbolo para cada uno de ellos. Entonces, para el hidrógeno el H, para el helio el HE, para el litio el L mayúscula I. Siempre, si tiene 2 letricas, entonces la primera es mayúscula y la segunda minúscula. Si tiene una, pues es mayúscula. ¿Listo? Entonces, el hidrógeno, el litio, el berilio, es decir, cada uno tiene su propio símbolo. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos a decir que el número atómico del hidrógeno siempre lo ubicamos, ojo, lo ubicamos como un superíndice al lado izquierdo del símbolo. ¿Cómo? Así. ¿Listo, chicos? Ahora, ¿qué significa esa propiedad periódica que tiene el hidrógeno como 1? Y ojo con lo que les voy a decir. Ese número atómico nosotros toda la vida en química nos lo han enseñado como Z. ¿Qué significa Z? El número atómico. Ahora, si el hidrógeno tiene como número atómico el 1, porque está en la posición 1, entonces eso significa que el hidrógeno tiene igual número de protones e igual número de electrones. Entonces, como el número atómico significa igual número de protones en el núcleo, igual número de electrones orbitando, ¿cierto? Orbitando alrededor del núcleo. Entonces, eso quiere decir que el número de protones, ¿cuántos protones tiene el hidrógeno? 1. Y como es igual al número de electrones, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno, chicos? 1. Entonces, ¿qué significa la primera propiedad periódica? El número de electrones que orbitan alrededor del núcleo y el número de protones que es igual y están dentro del núcleo. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Sí, señora. Entonces me voy a devolver al modelo que hizo Bohr. Miren, chicos, miren tan bonito. Una carga positiva en el núcleo y un solo orbital con un solo electroncito. Desde 1913, él dijo que el modelo era ese. Y aún todavía se cumple. ¿Entendieron? Pero ojo, yo no veo esta lineecita. Yo solamente puedo censar la energía que tiene el electrón dando vuelticas alrededor del núcleo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya les hablé de la primera propiedad. Ahora les voy a hablar de la segunda. Y la segunda propiedad periódica, ojo chicos, que aquí hay muchos sinónimos. ¿Sinónimos qué significa? Muchas palabras que dichas de manera distinta significan exactamente lo mismo. Entonces, a mí me pueden decir el número de masa y yo voy a decir, ¿what? ¿Eso qué es? No. A mí me dicen el número de masa y yo voy a pensar que es el mismo peso atómico, la misma masa atómica que he conocido toda la vida en la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? A mí me dicen, ¿cuál es el número de masa del hidrógeno? Y yo digo, el peso atómico o la masa atómica del hidrógeno es tal. ¿Por qué? Porque el número de masa, peso atómico o masa atómica son sinónimos. Entonces me voy a ir a la tabla periódica. ¿Y qué significa antes de que nos vayamos? El número de masa o la masa atómica o el peso atómico significa número de protones y más número de neutrones que hay en el núcleo. Entonces el número de masa o la masa atómica me da información de lo que está en el núcleo. Y el número atómico me dice lo que está en el núcleo y lo que está
en los orbitales, es decir, cargas negativas y cargas positivas. En cambio, el número de masa me da el número de cargas positivas y el número de cargas neutras, es decir, ni positivas ni negativas, que están todas en el núcleo. Entonces me voy a ir a la tabla periódica. Vamos a ir a la tabla periódica y vamos a ir conociendo la tabla periódica al mismo tiempo. Entonces ya les hablé de la primera propiedad periódica, les dije que es el número atómico. Entonces en el hidrógeno el número atómico es 1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene? ¿Cuántos electrones? Así de sencillo. ¿Y cuántos protones en el núcleo tiene? 1. Así de sencillo. Entonces me voy a la masa atómica, número de masa o peso atómico, y me dicen que es 1.008. Entonces la pregunta es, yo sé que el número de masa me dice el número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo. Entonces ya sabemos que por el número atómico él tiene un protón, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el número de neutrones, chicos? Según esa información. Según esa información, ¿cuánto es el número de neutrones que tiene el hidrógeno? A ver, compañeros, ¿quién es el que va a ser tan valiente de decirme cuánto es el número de neutrones que tiene en el núcleo del hidrógeno? No protones, porque 1. protones, ¿cuánto? 1. No, tiene un protón, tiene un electrón y tiene un protón. Pero recuerden, chicos, que el número de masa es protón más neutrón. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene el hidrógeno? Creo que 2. Profe, 1. No. 0.08. No. Muy bien, ¿quién fue la que me dijo eso? ¿Mi lady? Mi lady, explícale a tus compañeros por qué da 0,008. Explícales. Porque por lo que usted explicó, pues Listo. pasado, decía ahí que... Yo te ayudo. Yo no sé, pero yo entendí. Eso, yo te ayudo. Mira, tú le dices, chicos, el número atómico indica número de electrones en los orbitales y número de protones en el núcleo. Entonces, el peso atómico me da información del número de protones y del número de neutrones, pero en el núcleo. Pero por el número atómico yo ya sé que tiene un protón. Entonces, ¿cómo sé que tiene el resto de lo que es la masa? Si le quito ese protón, me da el número de neutrones. Ahora explícalo tú, mi lady. Tú en tus palabras. Profe, no sé. Profe, Dime. o sea que si al número de la masa le quitaran el 1, daría 0,08. Así de sencillo, Mariana. ¿Todos lo entendieron como lo acabo de explicar Mariana? O sea, como ya sabemos que hay un protón y un electrón. ¿qué se llama? Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, Mariana. Mira, me voy a volver a la presentación. Me voy a volver acá. Todo lo que está en los orbitales es carga negativa. Todo es carga negativa. Estos que son carga negativa se llaman electrones. Y lo que está en el núcleo son cargas positivas y se llaman protones. ¿Listo? Entonces, estos se llaman electrones, estos se llaman protones. ¿Listo? Entonces, carga negativa, carga positiva en el núcleo. Entonces, vamos otra vez a la tabla periódica. Yo sé que el número atómico, que es este 1 que está acá, me dice que el hidrógeno tiene un electrón orbitando alrededor del núcleo negativo y me dice que tiene un protón en el núcleo. Entonces, también sé que el número de masa me dice el número de protones más el número de neutrones. Pero este señor ya me dijo que tenía un protón. Entonces, ¿qué hago para averiguar los neutrones que tiene en el núcleo? Le quita el 1. Así de sencillo, Mariana. ¿Entendieron todo lo que acabo de explicar, Mariana? ¿Entendieron, chicos? Sí, señora. Bueno, entonces hagamos otro ejercicio. Vamos a coger cuál elemento de la tabla periódica quieren. A ver, cuéntenme, ¿cuál quieren? Ustedes son los clientes. Díganme cuál elemento quieren. El sodio, muy bien. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuántos electrones y cuántos protones tiene el sodio? 12. 11. Muy bien. 11. Listo. Entonces ya sé que tiene 11 electrones en los orbitales y sé que tiene 11 protones en el núcleo. Pero resulta que luego voy y miro
voy y miro y me dice que la masa atómica es 22,990. Entonces yo ya sé que tiene 11 protones. ¿Cuántos neutrones tiene? Cojo esa masa atómica y le resto el número atómico. ¿Entendieron, chicos? Tiene 990. 990. Sí, eso da 22,99. Pues sí, no sé. Puede dar algo muy similar. Pero sí da 9 o da un poquito más. Yo creo que da un poquito más. Miremos a ver si da un poquito más. Da como 10. Exacto, da como 10. Aunque entonces para eso ustedes van a tener la calculadora que yo les dije que ustedes iban a comprar, y si ustedes le quitan a ese 22,990 11, les da 11,990. Entonces, ¿cuántos neutrones tiene? 11,990. ¿Entendieron, chicos? O sea Sí, que en este se le señora. quitaría el 22. Al 22 le quito el número atómico. ¿Listo? 11. Quedaría Exacto. 11,9990. Exacto. ¿Listo? Vamos a hacer otro. Cojan otro elemento, el que ustedes quieran. Profe, el plomo. El plomo, bueno, vamos a buscar el plomo. Ahí tenemos el paladio. A ver, el plomo es PB. ¿Dónde está el PB? Está al lado de TL. 82, profe. El 82. Uy, gracias, chicos. 82, a ver. Justo. Ujú. Uy, yo creo que ya lo pasé. Acá está, muy bien. Entonces ahí tenemos el plomo. Listo, muy bien. Entonces, el número atómico del plomo, ¿cuánto es? 82. ¿Qué quiere decir número atómico? Número de electrones orbitando, ¿cierto? Alrededor del núcleo, que son negativos, y número de protones que están en el núcleo, ¿cierto? Misma carga positiva que negativa. Entonces, protones en el núcleo, electrones en los orbitales. Pero miren que el plomo me dice, es que si yo me quito de ahí, quita el plomo. El plomo me dice que la masa atómica es 207,2. Entonces la pregunta es, ¿cuántos neutrones tiene el plomo? Que es un metal pesado. ¿Cuántos? ¿Cuántos neutrones? 125,2. Así de sencillo. ¿Entendieron, chicos? ¿Muy difícil? No. ¿Y No por lo entendí. Excelente, me alegra mucho por ti. Entonces, eso quiere decir, y profe, ¿pero por qué se llama propiedad periódica? Miren, chicos, porque aumenta de acuerdo a la propiedad periódica. El número atómico aumenta, ¿cierto? En esta forma, y el peso atómico, la masa atómica o el número de masa también. El hidrógeno, ¿cuánto pesa? 1. El helio, ¿cuánto pesa? 4. El litio, ¿cuánto pesa? Más pesado, más pesado, más pesado. Y así sucesivamente, estos de acá van a ser más pesados. ¿Entendido? Por eso se llama propiedad periódica. ¿Entendieron todos o alguien no entendió? Si alguien no Eso quiere entendió, decir que se le dime. quita la masa atómica, el número de electrones y protones. Y lo que quede, eso es. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos dos propiedades periódicas. Sabemos el número atómico, que lo escribimos en el símbolo como un subíndice al lado izquierdo, y tenemos el número de masa, que versus este se escribe como un subíndice, el otro se escribe como un superíndice a la izquierda. Entonces, ¿cómo lo vamos a copiar? Así, este es el elemento, el símbolo X, el número atómico lo escribimos como un subíndice y el número de masa o el peso atómico lo escribimos como un superíndice izquierdo. Entonces, miren que acá hay un ejemplo, el cloro. Pero no me gusta hacerlo con este porque acá lo redondean. Vamos a hacerlo en la tabla periódica que me gusta más. A mí no me gusta redondear valores. Entonces, aquí tenemos el cloro. ¿Cuántos electrones y cuántos protones tiene el cloro? 17. Así de sencillo. Facilito, 17. Entonces, ¿cuántos neutrones acompañan a los protones en el núcleo? ¿Cuántos? Profe, 18,45. Así de sencillo, Luisa Fernanda. Eres una dura en química. ¿Sí lo ves? Excelente. De una, ¿todos lo entendieron? ¿A todos les dio igual, chicos? Si a todos les dio igual, ya se saben dos propiedades periódicas de los elementos. El primero, el número atómico. Sí, profe, igual. Pena. Perfecto, Tengo excelente. una duda. Dime, claro. ¿Qué es lo que se resta o se suma? Es que ahí es donde no entendí.
¿Qué es lo que Yo se le resta? explico. Sí, Porfa. claro, dale. Mira el número de protones y neutrones, que son 17. Entonces, al 35,45 le quita 17 y el resultado es ese. ¿Lo entendiste, compañerita? Mariana, te felicito. Compañerita, ¿lo entendiste? Al 35,45 se le resta 17, yo miro. Espérame a ver. Claro, vale, te esperamos. Muy bien. Profesora, qué pena. Espérame, Danilo, espérame que termine ella de... Poner otra vez, profe, El cloro, claro, con mucho gusto. ¿Listo? Ok. Es 35,45. Sí. ¿Se le pone la copa o no? Claro, total. Ah, okay. Se le Tal y resta como te lo da. 17. Sí. Ah, que no. 18,45. Sí, exacto. Vamos a seguir solucionando dudas, pero corremos un poquito. Ahora, Danilo, primero le vamos a dar la palabra a Daniela López, a Daniela Paola, que ella primero estaba subiendo la manito. ¿Listo? Por favor. Daniela, Profe, háblame. a mí me dio negativo. ¿Te dio negativo? ¿Por qué? Si coges la masa atómica, que siempre es mayor, y le restas el número atómico. Ah, ok. Listo, Danilo, háblame. Profesora, qué pena, la duda mía, que tengo un poquito mala la señal. ¿Esta operación se hace para calcular qué es, profe? Bueno, entonces, Danilo, el número atómico dice número de electrones y que es igual al número de protones. ¿Listo? Entonces, el número atómico me da información del número de protones que siempre van a ser igual al número de protones. ¿Listo? Sí, profe. Y la masa atómica, que es la que está abajo, en la parte de abajo, es decir, acá, míralo, acá en el hidrógeno es este, me dice el número de protones, es decir, me repite la información, pero aparte le suma el número de neutrones que hay en el núcleo. ¿Entendiste? Sí, profe. Yo entiendo eso, pero uno hace la operación es como... Danilo, pues le restas al número de masa, a la masa atómica le restas el número atómico, así de sencillo. ¿Listo? Sí, lo entiendo, profe. Profe, Sino que, o sea, yo creo saber. mi pregunta es, uno hace la operación para saber qué, profe, pues. No sé si me Danilo, hago... el número de neutrones, es decir, las cargas neutras que acompañan a los protones en el núcleo. Ok, listo, ¿Listo? profe. Ok, tranquila. Dime, Dayana, o ¿quién es la que me iba a hablar? ¿Quién me iba a hablar? Profe, y era para decirle, pues para responderle la pregunta a... Bueno, perfecto. Eso me indica que lo entendiste. Muy bien. Entonces, ¿cuántas propiedades periódicas llevamos, chicos? 2, ¿cierto que sí? Listo. Entonces, vamos a seguir con las otras. Entonces, resulta que todos los elementos, chicos, que tenemos en la tabla periódica son los más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Me voy a devolver a la tabla periódica. En esta tabla periódica nosotros tenemos los elementos más frecuentes. ¿Qué quiere decir? Que hay, ojo, del hidrógeno hay más de un tipo de hidrógeno. Eso quiere decir que son elementos que tienen el mismo número atómico, pero cuya masa aumenta un poquito. Eso quiere decir que vamos a los isótopos. Miren, acá dice isótopos. ¿Entendido? Isótopos. ¿Qué significa un isótopo? Son elementos o átomos del mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero tienen diferente número de masa, pero no es que la masa difiera mucho. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. María Angélica, ¿cuánto pesas tú? ¿Cuánto pesas tú? 60. ¿60 qué? Peras, guayabas, limones. Kilogramos. Pero eso, entonces tu peso es kilogramos fuerza, 60 kilogramos fuerza, ¿cierto? Entonces Dayana se encuentra con un clon de Dayana, pero ese clon de Dayana pesa 60,010 o 60,020 y así sucesivamente se llaman isótopos, es decir, tienen el mismo número atómico, pero la masa varía un poquito. ¿Entendieron lo que les quiero decir? Entonces vamos a ir a la parte donde están los isótopos y se van a parar ahí. Entonces, cuando ustedes quieren saber cuántos isótopos tiene el hidrógeno, ustedes le dan clic
y él le va a decir, mire todos los isótopos que tiene el hidrógeno, todos los que tienen el hidrógeno, ¿estamos de acuerdo? Todos los isótopos. Pero la pregunta es, ¿con cuál vamos a trabajar? Con el frecuente, es decir, con el que aparece reportado en la tabla periódica. ¿Por qué, profe? Porque este que está reportado, estudiado, analizado, tiene una frecuencia en la naturaleza de 99.98%. Los otros isótopos por ahí están en un 2%, 1%. ¿Entendido, chicos? Pero lo que quiero que sepan es que sí existen. Por ejemplo, si vamos al carbono, y ustedes miran los isótopos, el carbono va a tener muchos isótopos. Uno de los más conocidos es el carbono 14, para ustedes va a ser muy importante, agroambientales. Porque cuando un antropólogo se encuentra con un cuerpo, digamos una momia, ¿qué le miden? Ellos no le miden el carbono 12, que es el que tenemos en los huesos. A esa momia se le mide el carbono 14, que es más duradero como elemento isótopo en el tiempo, ¿cierto? Entonces quiero que sepa que existen isótopos, pero quiero que sepan que el más natural, el más frecuente es el que tenemos en la tabla periódica. Entonces todos los elementos de la tabla periódica, chicos, van a tener muchos elementos isótopos. Pero quiero que sepan, chicos, que todos esos elementos isótopos no son comunes en la naturaleza. Sí los podemos hacer aparecer. Por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado el uranio. El uranio es un elemento que se encuentra naturalmente, inclusive ustedes, los antioqueños, tienen mucho uranio en las montañas de Antioquia. Eso fue lo que quería vender Isagen, que se lo vendió a una empresa canadiense, le vendió las montañas de Isagen. Las montañas de Isagen son llenas de uranio. Entonces, quiero contarles que el uranio como tal, chicos, este señor tiene muchos isótopos, pero hay uno que es muy común, que es el radioactivo, que es el que utilizan en las plantas nucleares. Y yo sé que ustedes lo han escuchado porque ustedes han escuchado muchos accidentes que han pasado a nivel nuclear, a nivel del mundo, en muchos periodos de tiempo. Entonces, ustedes saben que hay elementos que son radioactivos y elementos que naturalmente son los naturales, que son los que tenemos en la tabla periódica. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿qué son isótopos? ¿Qué son estos isótopos? Tienen el mismo número atómico, pero la masa sube, incrementa o disminuye un poquitico. ¿Entendido, chicos? Entonces, en la presentación, estos aquí, isótopos son átomos del mismo elemento con el mismo... Dime. Qué pena, ¿me puedes volver a repetir qué son isótopos? Claro, otra vez. Mira, quiero decirte que los que están en la tabla periódica son los más comunes. Eso lo tienes claro, ¿cierto que sí? Sí, señora. Y que la prevalencia de los más comunes es de un 99, es muy alta. Quiere decir que los isótopos son muy poco frecuentes, pero existen. ¿Qué significa un elemento isótopo del hidrógeno? Significa que tienen el mismo número atómico, 1, pero que esta masa incrementa un poquitico. ¿Entendido? Se incrementa O sea, un poquitico. tienen el mismo número, pero la masa es mayor. Mira, por ejemplo, te voy a mostrar este. Este es el más común, ¿cierto? Y te voy a mostrar el siguiente isótopo. Mira el elemento. Espera. Me voy a parar en este. Mire, el 1 sigue siendo, pero mire la masa atómica. Me voy a parar en el siguiente. Mira la masa atómica, ¿la viste? Me voy a parar en el siguiente. Eso, pero el más frecuente es este. ¿Listo? Sí, señora. ¿Sí lo entendiste? Muy bien. Pero ojo. Sí, muchísimas gracias. Luisa, y para todos, no se preocupen por los elementos isótopos, porque resulta, chicos, que los elementos isótopos tienen las mismas propiedades físicas, es decir, reaccionan igual, y lo único que les cambia, chicos, es un poquito las propiedades físicas. Por ejemplo, si el hidrógeno hierve a 40, entonces el otro hidrógeno que es isótopo hervirá a 42, es decir, las propiedades físicas cambian un poquito, porque lo que le cambia es la masa, que es una propiedad física, ¿entendieron? Pero las propiedades químicas son iguales. ¿Entendieron, chicos, lo que les acabé de explicar? ¿Sí o no? Sí, Chicos, señora. muy bien. Entonces quiero que sepan también que los elementos de la tabla periódica están organizados por grupos
y por periodos. Pero nos vamos a ir a la tabla, no nos vamos a quedar en la presentación, nos vamos a ir a la tabla. Entonces yo me voy para propiedades. Y quiero que vean estos numeritos que están acá, estos numeritos 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Que conforman las columnas, ¿listo? Que conforman las columnas. Entonces miren, por ejemplo, si yo me paro en este, porque ya no me está mostrando, a ver, espérenme un momentico, ¿por qué no me está mostrando las columnas? Que como la cambiaron, me va a tocar buscar otra tabla que me guste más. No, mentiras. Entonces, uy, no, mentiras, uy, no, qué feo cómo se ve eso. Listo, entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a, de todas maneras, estos que se llaman unos que están acá son las columnas, la columna 1, la columna 2, la columna 3, que inclusive la columna 3 están estos y están estos, porque todos estos caben en estos números. ¿Listo? La columna 4 y así sucesivamente. ¿Listo, chicos? Yo quiero recordarles que en el bachillerato ustedes aprendieron que todos los átomos que tienen columnas altas se llaman representativos, es decir, los más comunes en la naturaleza. Y estos que están acá se llaman elementos de transición. ¿Listo? Si estos son los más comunes, quiere decir que estos también están, pero no en forma tan común como todos los demás. ¿Entendido? Muy bien. Entonces yo quiero que ustedes sepan que la columna 1, las columnas se llaman grupos o familias. Y se los voy a explicar muy sencillo, se los voy a explicar súper sencillo. Danilo, ¿estás ahí? ¿Cierto que sí? Sí, profe. Danilo, ¿tú en qué te pareces a tu mamá y a tu papá? ¿En qué te pareces? Físicamente te pareces en los rasgos, ¿cierto que sí? Sí, señora. Pero químicamente, ¿qué es lo que hace que tú seas tan similar a tu papá? Cuando a ti te van a identificar químicamente con tu papá, ¿qué es lo que leen? Porque tú te puedes parecer a... ¿Qué dices? El ADN, profe. Eso, la información química. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Danilo, con la información química que su mamá y su papá le heredaron, entonces Danilo tiene comportamientos, reacciones y cosas muy similares a sus papás por las sustancias químicas que los papás le heredaron. Entonces, estas columnas de la tabla periódica se llaman grupos o familias. ¿Por qué, chicos? ¿Qué significa un grupo o una familia? Que todos los elementos de la columna reaccionan químicamente similar o igual. ¿Entendido, chicos? ¿Qué quiere decir? Estos todos químicamente reaccionan igual, estos todos químicamente reaccionan igual, estos todos químicamente, así sucesivamente. ¿Entendieron, chicos, lo que les acabé de decir? Sí, señora. Sencillito. Entonces, todo lo que sean columnas se llaman familias o grupos. Significa que iguales propiedades químicas. Pero también tenemos periodos que son las filas y se conocen con estos numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Yo quiero que recuerden que el triángulo de Pauli solamente tiene 7, ¿cierto? 7 niveles. Mírenlos aquí, 7 niveles. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significan los periodos? ¿Qué significan las filas o los periodos? Ojo, chicos, el hidrógeno, ¿cuántos orbitales tenía, chicos? ¿Cuántos orbitales? ¿Cuántos? No es uno, profe. Así de sencillo. Entonces, los periodos indican el número de orbitales que tienen cada átomo que está en el periodo. Entonces, el Profe. hidrógeno, dime. ¿Puedo decir algo y usted me dice si está bien o mal? Claro, clarísimo, hágale. Me escoges, porfa, el número 4. El La número segunda 4. fila, el Acá. amarillito. El amarillito. Sí, es ese. O sea que el calcio está en el grupo 2 y en el periodo 4. Así de sencillo. Así de sencillo. Pertenece a la familia 2 y tiene 4 niveles de energía. ¿Sí lo entendiste? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que ¿cuál es el último nivel de energía, Mariana? El 4. Así de sencillo. Entonces no solamente me dice que tiene 4, sino que me está diciendo que el último nivel de energía es el 4. Así de sencillo. ¿Entendiste? Muy fácil. Chicos, Sí, señora.
O propiedades periódicas. Entonces ya sabemos grupos y familias. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente propiedad periódica. Y resulta que todos los elementos de la tabla periódica, como yo les dije a ustedes, ¿cierto? Entonces vamos a ir a la tabla periódica. En la tabla periódica tenemos 3 tipos de elementos. Ojo, solamente 3. En la química, chicos, el número 3 es el número de la suerte, es el más prevalente. Ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, en la tabla periódica tenemos 3 tipos de elementos. Y yo se los voy a mostrar. Los metales, ¿sí? Los no metales y los semimetales. Entonces, ojo, los metales, todos los que están coloreados y están a la parte izquierda de la tabla, se llaman metales. ¿Listo? Todos los que están en la parte izquierda y están coloreados se llaman metales, porque resulta que ahí hay un sapito que no pertenece a los metales, pero que está ahí, y que a él le corresponde esa posición. ¿Listo? Pero él no es un no metal. Mire, cuando yo digo metales, a él no lo pintan. ¿Listo? Pero él tiene esa posición privilegiada porque es el hidrógeno. Pero entonces todos los que están coloreados y que están a la parte izquierda de la tabla periódica se llaman no metales. ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Listo, muy bien. Sí, señora. Entonces, los que están a la parte derecha, inclusive el sapito este que está metido por acá, se llaman no metales. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos elementos hay qué tipo de elementos hay en la tabla periódica? 3, profe. Metales, no metales, y los que no se quieren definir si quieren ser metales o no metales. Así de sencillo. Y así es la naturaleza también. Entonces, resulta que tenemos metales, no metales y semimetales. Entonces, propiedades, chicos. ¿Qué propiedades tienen? Yo quiero que ustedes piensen en los elementos metálicos que ustedes conocen. Y de los elementos metálicos, chicos, que ustedes conocen, háblenme de alguno. Alguno, dígame, profe, yo conozco el hierro, yo conozco el aluminio, y tiene estas características. Háblenme alguno de lo que han visto en los elementos metálicos. ¿Qué han visto? Alguien que me hable del hierro, por ejemplo. ¿No conocen el hierro? El cobre. Su El resistencia, aluminio. profe. El cobre, la conductividad que tiene. Muy ¿Qué más? bien, entonces, como nos dice Danilo, son muy conductores. ¿Qué más, Danilo? Son sólidos, ¿cierto? Sí, profe. A temperatura ambiente son sólidos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Danilo, que si yo cojo un metal y lo limo, ¿cierto? Lo lijo, él brilla, ¿cierto que sí? Porque Sí. si tú lijas el acero, queda brillante. Si tú lijas el oro, queda brillante. Si tú lijas el plomo, queda brillante, y así sucesivamente. Pues les voy a contar. Los metales, como dijo Danilo, son conductores tanto de la electricidad como de la temperatura. Son sólidos a temperatura ambiente, excepto uno. Y miren cómo es de chévere la tabla periódica. Todos están pintados de negro, todos tienen letras negras menos uno. ¿Cuál es, chico? ¿Cuál es ese único que no tiene letras pintadas de negro? El francio, El profe. mercurio. ¿El francio? No, 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 no. No. Mercurio. El mercurio, míralo, acá está. ¿Listo? Míralo que él es azul. ¿Listo? Profe, el bromo también aparece El bromo azul. también. Ah, pero ojo, no estoy hablando de los no metales. Solamente Ya, estoy ya, ya, hablando, ya. ojo, no se me vayan, no se me dispersen. Estamos hablando de los metales, ¿listo? Entonces, los metales, como nos dijo Danilo, tienden a ser metálicos, sólidos, a temperatura ambiente, excepto uno que se llama el mercurio, que ustedes saben que es líquido y que por eso lo utilizamos como líquido termométrico, es decir, que conduce. Listo, muy bien. Entonces, todos estos señores tienen conducción, todos ellos, ojo, son sólidos a temperatura ambiente. Si yo los lijo, brillan, excepto esa belleza del mercurio, que él brilla, pero él es sólido, él es líquido, listo. Y tienen una característica en común, chicos. Cuando ellos reaccionan químicamente, ellos tienden por naturaleza a quedar con carga positiva. Se los voy a mostrar. Cojan cualquiera de esos elementos, cualquiera de los que están coloreaditos. Escojan uno. El oro.
El oro, entonces vamos a buscar el oro. Entonces el oro, a ver, ¿dónde está el oro acá? Y yo le digo, ojo, electrones, y me voy para el oro, y siempre me va a mostrar en negrilla, aquí en la información, siempre me va a mostrar en negrilla el más natural, el prevalente. Entonces me voy a poner en el oro, ¿cuál es el que está en negrilla? ¿Quieren que les crezca la imagen? Ya se las voy a crecer. ¿Cuál está en negrilla? Ay, esperen que se me fue la mano. Se me fue la exageración, disculpen. ¿Cuál es el estado de oxidación que está en negrilla del oro? Bueno, me voy a parar otra vez en el oro que se me fue. ¿Cuál es el único que está en negrilla? De los estados de oxidación. Profe, el 3. El 1. No, el 1 no, el 3. Miren, voy a crecérselo otra vez para que lo vean. Otra vez, voy a crecérselo otra vez. Pero mira que es que se me pierde el oro. Muy bien, vamos entonces al oro. Si yo me lo dejo en el oro, ¿cierto? Ah, es que se me pierde la información. Por ser tan exagerada, se me pierde la información. No los puedo crecer tanto. Si yo me paro en el oro, vamos a ver si soy capaz. Ah, sí. Si yo me paro en este oro, ¿cuál es el único número de los de arriba que deja en negrilla? 3. El 3. Y es positivo. ¿Entendieron? Es positivo. Entonces, ellos tienden a reaccionar con cargas positivas. ¿Y cuántos electrones reaccionan? 3. Eso significa los electrones de valencia. ¿Entendieron, chicos? Los estados de oxidación. Profe, ¿qué son los estados de oxidación? Los mismos electrones de valencia. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Me voy a ir a otro. Voy a ir al platino, que es el que está al lado. ¿Cuál es el más común? ¿Cuáles son las cargas más comunes que tienen? El 2 y 4. El 2 y 4 y tiende a ser positivo, es decir, naturalmente él reacciona positivo. ¿Qué significa reaccionar positivo, chicos? Significa que como lo que reaccionan son los electrones que están en el último nivel de energía y los electrones son negativos, significa que todos estos elementos, ojo, cuando yo me vengo a los elementos y le digo que me ponga nomás los metales, ¿sí? Entonces, en este momento, cuando yo le digo que me pongan solamente los metales, quiere decir que ellos tienden a perder electrones. Y como los electrones son negativos, al perder un negativo, queda más positivo. Entonces, cuando ellos son positivos, quiere decir que ellos regalan, que ellos ceden los electrones, que ellos tienden a ceder los electrones. ¿Cómo se entiende eso naturalmente, chicos? Claro, ustedes ven un metal y él tiende a oxidarse. Por eso es que cuando una sustancia, un elemento se oxida, pierde electrones, porque tiende a ser metálico. Entonces, es cuando él tiende a regalar las cargas negativas y como regala las cargas negativas, queda positivo. ¿Entendido, chicos, lo que les acabo de explicar? ¿O no? Bueno. Entonces, tenemos metales. Entonces, si los metales, como dijo Danilo, brillan, son sólidos, conducen la electricidad, estos que son no metales, pues son todo lo contrario a lo que nos dijo Danilo. Si estos son no metales, entonces estos no son sólidos, son líquidos y mayormente gaseosos, ¿cierto? Si son no metales, no conducen la electricidad. Si son no metales, no brillan, ¿cierto? Y si los metales tienden a ser positivos, los no metales tienden a ser ¿qué? Negativo. Negativos. Así de sencillo. Muy difícil, muchachos, muy difícil lo que acaban de ustedes de decir. No, señora. No, profe. Muy bien. Entonces resulta que tenemos metales positivos, no metales negativos. Entonces, profe, los semimetales que ni son metales ni son no metales, pues muy sencillo. Si los metales conducen y los no metales no conducen, pues los semimetales son semiconductores. Si los metales son sólidos y los no metales tienden a ser gas, pues los semimetales tienden todos a ser líquidos, ¿ok? Si los no metales son de carga negativa y los metales son de carga positiva, los semimetales, ¿qué son, chicos? ¿Qué creen ustedes? Una balanza entre los dos, profe. Muy bien, tienen carga positiva y carga negativa.
Entonces yo siempre le he dicho a la gente cuando quiere aprenderse eso, yo le digo, los semimetales son los bisexuales de la tabla periódica, porque se van a una fiesta con los no metales y salen con pareja, porque cargas opuestas, como nos dicen los abuelos y los papás, siempre pasa en la naturaleza. Entonces, cargas opuestas, el positivo busca el negativo. Entonces, si el semimetal se va a una fiesta con los negativos, sale con pareja, porque en el momento en el que se encuentra con los negativos, él dice, yo puedo reaccionar positivo y me llevo una parejita, y salgo con parejita a la fiesta. Si los semimetales van a una fiesta con los positivos, pues ponen la carga negativa y se relacionan. Así de sencillo. Entonces los semimetales son positivos y negativos. ¿Entendieron, chicos? Ahora ustedes me van a decir, chicos, los elementos más comunes en lo natural, en el pasto, en las plantas, en la tierra, en el mar, en nuestro cuerpo, son los no metales, son los más comunes. Pero ojo con lo que les voy a decir. Te hago una pregunta, ¿cierto? Listo. Entonces dice, si ellos son los más comunes, ¿cierto? Los no metales son de la naturaleza, pero no son orgánicos, es decir, no tienden a estar en la vida. Ahora, que ciertas partículas de ellos nosotros sí las necesitemos, es diferente, pero no son orgánicos, tienden a ser inorgánicos. ¿Listo? Es decir, son abióticos, no son de la vida como tal. ¿Listo? En cambio, estos señores sí. Entonces ustedes me dirán, profe, listo, estos están en todo lo natural. Estos son pues de las rocas, de los materiales orgánicos, y nosotros necesitamos cierta cantidad. Pero, y profe, ¿y entonces los semimetales? ¿Qué de los semimetales, profe? ¿Qué hacen los semimetales? Pues chicos, vean la calculadora, vean el computador, vean el celular, vean toda la tecnología que ustedes tienen, una cámara. Todos esos aparaticos están hechos de esas bellezas que se llaman los semimetales, se llaman semiconductores. ¿Entienden cuál es la importancia de cada tipo de elemento? ¿Entendieron? Sí, señora. Muy bien, entonces, ¿cuántos elementos hay en la tabla periódica? 3. Metales, no metales y semimetales, o metaloides. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir con las propiedades periódicas. Ya hablamos de todo esto, eso fue lo que les dije. Entonces resulta que todos esos elementos o átomos de la tabla periódica tienen una forma de reaccionar. Y resulta que ellos reaccionan con los electrones que tienen en el último nivel de energía. No me voy a volver a la tabla periódica, qué canzonaja, profe. ¿Cuántos niveles de energía tienen este periodo? ¿Cuántos? Estos de acá. ¿Cuántos niveles de energía tienen? ¿Cuántos? Chicos, ¿cuántos niveles de energía tienen los de este periodo? ¿Cuántos niveles de energía? 2, así de sencillo. ¿Cuántos niveles de energía tienen los de este periodo? ¿Cuántos? 4, profe. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué el último nivel de energía es tan importante? Chicos, porque ustedes aprendieron desde el bachillerato que los electrones de valencia, es decir, los estados de oxidación, están las carguitas en el último nivel de energía, lo único que reacciona. Entonces, profe, yo cómo sé en la tabla periódica, me voy a los electrones, y yo cómo sé en la tabla periódica cuáles son los electrones de valencia o los estados de oxidación. Lo que yo les decía, chicos, si es metálico, tiende a ser positivo, y si es no metálico, tiende a ser negativo. Si es semimetal, pues tiende a ser positivo y negativo. Entonces me voy a la tabla periódica y voy a crecerles un poquito eso para que ustedes lo vean. Me voy a parar en el sodio. ¿Cuál es el estado de oxidación más común? ¿Y qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Profe, el 1 y está positivo. Así de sencillo, Luisa Fernanda. Eso quiere decir que él siempre tiene un electrón y tiende a regalarlo porque es positivo. ¿Listo? Vamos a pararme en el carbón. ¿Cuál es la carga del carbón? Profe, Negativo. tiene el más 4, pues 4 positivo y menos 4. Pero recuerden lo que yo les dije. Si son no metales, ellos tienden naturalmente a reaccionar de forma negativa. Entonces yo siempre voy a Entonces pensar el menos 4. así de sencillo. Eso quiere decir que él es experto en jalar hacia sí 4 electrones. ¿Entendieron? Y se llaman electrones de valencia. ¿Listo? Muy bien. Me voy a ir a los Profe,
Claro que sí, dime. Esa parte no la entendí. Me repite otra vez. Clarísimo que sí. Voy a volver a empezar. ¿Listo? Chicos, otra vez. ¿Qué tipo de elementos hay en la tabla periódica? Metales que tienden a ser positivos. ¿Listo? Positivos. No metales que tienden a ser negativos. Y semimetales que tienden tanto a ser positivos como negativos. Hasta ahí entendiste, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí. Listo, muy bien. Entonces me voy a electrones porque resulta que en cada átomo lo que reacciona de cada átomo es los electrones que están en el último nivel de energía. ¿Cuál es el nivel de energía? Pues estos numeritos. Estos de acá tienen un nivel, estos de acá tienen 2 niveles, entonces el último es el 2. Estos de acá tienen 4 niveles de energía, entonces el último nivel es el 4. Por eso este numerito es tan importante. ¿Listo? Entonces me voy a parar en este. Este señor es un metal o un no metal, según lo que yo te dije ahorita. ¿Es un no metal o un no metal? Entonces me voy a la tabla y le digo, oiga, yo no me acuerdo, ¿qué es este? ¿Un metal o un no metal? ¿Qué es? ¿Un Profe, metal? es un metal. Un metal. Entonces él tiende a reaccionar más positivo o negativo, naturalmente. Positivo. Muy bien, entonces me voy a electrones y me paro en él y el numerito que me dice oscurito, esa es, pero con la carga natural. O sea que es uno positivo. Así de sencillo, ¿entendiste? Me voy a parar en otro, Sí. me voy a parar en el estroncio. ¿Cuál es la carga natural del estroncio? El 2 positivo. Me voy a parar en otro, en el bario. ¿Cuál es la carga natural del bario? 2 positivo. Positivo, muy bien. Me voy a parar en el molibdeno. ¿Cuál es la carga o las cargas naturales? 4 y 6 4 y positivos. 6. Siempre y cuando sean positivas. ¿Entendieron? ¿Entendieron, chicos? Sí, señora. Sí. Entonces me voy a parar en uno no metálico. Entonces ahí hay muchos. Entonces usted me va a decir, profe, pero es que ahí veo el 2, el 4 y el 6, pero son positivos. Y como naturalmente uno es positivo, entonces yo me voy por el negativo. Entonces, ¿cuáles los electrones de valencia? En los dos. Así de sencillo, chicos. ¿Entendido? Está negativo. Así de sencillo. ¿Entendieron, chicos? Muy bien. Sí, señora. Entonces, resulta que miren, chicos, ¿qué significa los electrones de valencia? El carbono, me voy a ir otra vez a la tabla. El carbono, me voy a parar en el carbono. ¿Cuáles los electrones de valencia que tiene el carbono? ¿Cuáles son? 6. No, 6 no. Ahí no hay ningún 6. 4. Profe, pero menos 4. Ah, muy bien, menos 4. ¿Por qué, profe? Porque es un no metal y porque el numerito que está en oscuro es 4. Muy bien, pero negativo. Muy bien. Entonces, miren, chicos, ¿qué significa 4? Que puede formar 4 enlaces. 1, 2, 3 y 4. ¿Entendieron? ¿Te entendieron por qué los electrones de valencia es la reactividad? ¿O no? Chicos, ¿sí entendieron lo que les acabo de explicar o no? Listo, entonces yo les voy a preguntar, ya les dije que el carbono tenía cuatro estados de oxidación, entonces podía formar 4 enlaces. Me voy a ir otra vez a la tabla periódica. Entonces el nitrógeno, ¿cuántos enlaces puede formar? Profe, 3. Así de sencillo, muy bien. Me voy a ir al flúor. ¿Cuántos enlaces puede formar el flúor? 1 solo. Así de sencillo. ¿Cuántos enlaces puede formar el fósforo? Menos 3. Profe, 3 también. Sencillito, chicos. ¿Lo entendieron? Muy fácil. Muy bien. Entonces ya explicamos esto. Entonces vamos a seguir con propiedades periódicas. Otra propiedad periódica que tienen los átomos de la tabla periódica es el tamaño. El tamaño. Entonces yo les voy a hablar qué es el tamaño. Es la distancia que hay desde el núcleo hasta la orilla, donde va el átomo que orbita lo más lejos posible de ese átomo, pero sin que se caiga, sin que se le quite. ¿Listo? Entonces, el tamaño atómico es como decir, yo cojo una persona gordita y le mido el radio, o cojo un círculo y le mido el radio. ¿Listo?
¿Estamos de acuerdo, chicos, o no? Entonces, si el tamaño atómico me dice cuál es el más gordito, cuál es el más gordo, cuál es el más gordito en orbitales, es decir, en energía eléctrica, en carga, ¿cuál? Me voy a ir a la tabla periódica otra vez, la tabla periódica nos va a marear. ¿Cuál creen ustedes de todos estos elementos de la tabla periódica es el más delgadito de todos? ¿Cuál creen ustedes que es el más delgadito de todos? El hidrógeno. Así de sencillo, compañera, es el hidrógeno. ¿Y cuál creen ustedes que es el más pesado de todos? Ese 103, profe, no alcanzo a ver. Este por acá, ¿cierto? Ese no se llama Laurencio. Se llama oganesón. Ni siquiera Laurencio. Es el 118. Los de abajo no ¿Cuál? cuentan. No porque, ojo, Danilo, ¿por qué estos no cuentan? Porque estos están ubicados acá. Entonces, este es más grande que todos estos que están ubicados acá, que son estos. ¿Entendiste? Sí, profe. Entonces, estos que están acá, 89 a 103, están ubicados en esta posición. Entonces, este es más pesado todavía. ¿Listo? Ya, Chicos, ya. entonces, ¿entendieron? Ya entendí, profe. Profe, Pero, dime. y los de la parte de abajo no se pueden decir también que sean pesados. Claro, son pesados porque pesan más que el hidrógeno y más que todos los gases. Pero ojo, entre estos y este último, este es más pesado que todos los demás. Por eso está en esa posición. O sea que esos están entre el 57 y 71 y el 89 y 103. Y de ahí Mira, siguen los otros. exacto, mira, acá dice 89 y 103. Entonces, este es el 89, 80, 90, 91, 92, 93, hasta 103. ¿Lo viste? Ahora, Y ya cuando sigo acá, es 104. ¿Listo? ok. Muy Sí, bien. señor. Entonces resulta que ¿qué es el tamaño atómico? Pues chicos, es la distancia que me define qué tan gordo es. Entonces yo me voy a ir acá más adelante y les voy a mostrar qué tan gordo es. Mira, es yo cómo defino la energía, porque eso es una energía, una carga. Entonces, ¿qué tan gorda o qué tan gruesa es esta energía, esta áurea eléctrica? Entonces, si es muy gorda, si es muy amplia, pues va a ser gordito. Y si es muy delgadita, pues va a ser delgadito. ¿Entendido? Es un radio. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Bueno, muy bien. Entonces tenemos el tamaño atómico. Y si yo me voy a la tabla periódica, otra vez esa bendita tabla periódica, si me voy a la tabla periódica y le digo, oiga, yo quiero las propiedades, entonces miren que acá me va a decir, el peso atómico, pues lógicamente él es el menos pesado. Pero si busco el radio, mire, me va a decir 53 picómetros. ¿Sí lo ven? Yo voy a crecer para que lo vean, lo voy a crecer para que lo vean. Espérenme un momentico, yo lo crezco. Miren, dice 53 picómetros. ¿Sí lo ven acá? 53 picómetros. Entonces cojamos otro, cojamos el galio. Miren el radio. ¿Cuánto tiene? 136. Entonces es 136. mucho más gordo. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Sí, señora. Muy bien, entonces la siguiente propiedad periódica se llama el radio atómico. Vamos a hablar de radio covalente, y ojo con lo que les voy a decir. Si dice covalente, significa que no son sino elementos no metálicos. Cuando algo diga covalente, significa que todo lo que es covalente son elementos no metálicos. Me voy a ir a la tabla periódica otra vez. Quiere decir todos estos señores. Las propiedades covalentes solamente las tienen ellos. Ningún otro elemento de la tabla periódica. ¿Estamos de acuerdo? Ningún otro elemento de la tabla periódica tiene propiedades covalentes. Solamente ellos. ¿Listo? Entonces, yo quiero que el radio covalente, ojo, es cuando se une un elemento con otro elemento de él mismo. Es como cuando, digamos, Mariana. Voy a utilizar Mariana como ejemplo, pero no te preocupes, Mariana, que ojalá que no te resientas con lo que voy a decir. Mariana se quiere mucho y Mariana tiene una autoestima muy alta. Y Mariana dice, ¿yo para qué me voy a buscar otra persona? Si es que yo me basto conmigo misma. Entonces yo soy autosuficiente y no necesito nadie diferente de mí. Entonces Mariana se busca otra Mariana igualita a ella porque ella piensa que ella no necesita de nadie diferente de ella. Entonces Mariana se une con otra Mariana y ojo, si las dos Marianas se pegan, es lo que dé en el centro de Mariana hasta la orilla donde se pega con la otra Mariana. Esto se llama radio covalente.
Pero cuando se da, solamente se da entre elementos no metálicos. ¿Entendido, chicos? Solamente se da entre elementos no metálicos. ¿Entendido? Profe, me Muy bien. repite, por favor. Claro, muy bien. Todo lo que es covalente se da entre elementos no metálicos. ¿Qué quiere decir? Me voy a ir a la tabla. Otra vez. En la tabla significa todos estos elementos que están pintaditos. Todos ellos reaccionan consigo mismo. El oxígeno reacciona consigo mismo para dar oxígeno diatómico, que es el que respiramos. El hidrógeno reacciona consigo mismo para formar el hidrógeno gas, que es el que respiramos. El nitrógeno reacciona con él mismo para formar nitrógeno gaseoso, que lo tenemos en el aire. El cloro reacciona consigo mismo para formar el cloro gaseoso que le ponemos al agua para higienizarla. El flúor reacciona consigo mismo para formar un flúor gas, que es el que me colocan en los dientes para hacerme limpieza. ¿Entendido, chicos? Quiere decir que son solamente ellos. Y ojo, solamente los verdes. Porque esas bellezas que están rosadas, que son no metálicos, ellos no reaccionan ni con ellos mismos. Ellos son supremamente autosuficientes. ¿Entendido? Entonces, solamente los que están verdes. ¿Listo? Solamente estas bellezas que están verdes, ellos son los únicos que tienen propiedades covalentes. ¿Listo? Muy bien. Entonces me voy a volver. ¿Qué significa radio covalente? Cuando un átomo de esos que están verdes o un elemento se une con otro elemento y es la distancia desde la mitad del núcleo hasta la orilla del núcleo. Y eso se llama radio covalente. ¿Entendido, chicos? Listo, muy bien. Entonces, vamos, ya tenemos número atómico, masa atómica, peso atómico o número de masa que es igual. Tenemos los grupos o familias, tenemos los periodos, tenemos, ¿qué otra? El tamaño atómico, tenemos el tipo de materiales, que son metales, no metales y semimetales, y vamos a hablar de otra que se llama la energía de ionización. La energía de ionización. Entonces, miren cómo se define, chicos. Se define como la energía necesaria para eliminar un electrón de un átomo neutro en estado gaseoso y formar un ion positivo. Yo me voy a devolver a la tabla periódica otra vez. ¿Cuáles de todos estos elementos fue los que yo les dije a ustedes que tendían a jalar los electrones? ¿Quiénes de todos estos elementos les dije yo? Ellos son los que tienden a jalar los electrones. Y los electrones son negativos. ¿Quiénes? ¿Los metales, los no metales o los semimetales? Los semimetales. No. No. Los no metales. Los no metales, que es por eso que ellos quedan negativos, porque ellos tienden a quitar electrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estas bellezas que están acá, ¿por qué estos no, profe? Porque ellos no reaccionan con nada. Ellos son supremamente autosuficientes. Entonces, todos los que están de verde, ellos son los más, ojo, los que más energía de ionización tienen. ¿Por qué? Porque ellos son los que jalan y quitan electrones. ¿Entendieron? Entonces, al quitar electrones, forman, ojo, él queda negativo, todos estos quedan negativos, y al que le quitaron la carga negativa, pues queda positivo. Entonces, al quitar la carga negativa, forman cationes. ¿Entendido? Muy bien, entonces, energía de ionización, mire, aumenta hacia allá y disminuye con los no metales. Vamos a hablar de la siguiente propiedad periódica, que se llama afinidad electrónica. Entonces, la voy a primero definir y nos vamos a ir a la tabla periódica. Dice, la afinidad electrónica es la energía que se libera o se absorbe cuando un átomo neutro en estado gaseoso gana un electrón y queda negativo. Gana un electrón y queda negativo. Yo les hago una pregunta. Me voy a ir otra vez a la tabla periódica. ¿Cuáles son los elementos que tienden a jalar electrones y quedan negativos? Los no metales. Así de sencillo. Otra vez estas bellezas. Los no metales. Entonces ellos tienen mayor afinidad, mayor energía de ionización y mayor afinidad electrónica. ¿Qué significa una afinidad electrónica? Es como cuando a usted le gusta a un niño o se siente muy afín con un amigo y usted quiere estar todo el tiempo con ese amigo. Eso se llama afinidad. Entonces, esos son los electrones, los elementos, los átomos más afines a cualquier otro elemento en la naturaleza. Y por eso ellos son los que tienen mayor energía de ionización y mayor electronegatividad y mayor afinidad electrónica. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron?
Muy bien. Vamos a hablar de la última y se llama electronegatividad. Entonces, hablamos energía de ionización, afinidad electrónica y ahora vamos a hablar de electronegatividad. Entonces dice así, la electronegatividad se define como la medida de la capacidad que tiene un átomo para atraer hacia sí los electrones del enlace. Miren lo que está diciendo, es la capacidad que tiene un átomo, un elemento para atraer hacia sí los electrones. Me voy otra vez a volver a anotar la periódica. Chicos, ¿cuáles son los que mayor electronegatividad tienen si son los que tienden a tener la capacidad de jalar los electrones para ellos? Pero otra vez los Sencillito. metales. Perfecta esa respuesta. ¿Por qué? Ellos son mayor afinidad electrónica, mayor electronegatividad, mayor energía de ionización. Así de sencillo. ¿Entendido, chicos? ¿Qué significa? Son los más reactivos de la tabla periódica. Así de sencillo. ¿Listo? Muy bien. ¿Hay algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que no les haya quedado claro, chicos? Listo, muy bien. Todo muy bien. Entonces resulta que yo les vengo diciendo que los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel de energía, determinan la reactividad, es decir, cómo se une, cuántas veces, cuántos enlaces forma. Entonces resulta que esos electrones de valencia, como yo se lo mencioné aquí, me dicen cuántos enlaces puede formar. Entonces vamos a hablar de los tipos de enlace. Y yo quiero hablarles del numerito mágico de la química. Yo les dije, chicos, el numerito de la química es tal. ¿Cuál fue el que yo les dije? ¿Cuál fue el que yo les dije? ¿Qué numerito? El 1. No, el 1 no. Yo les dije, chicos, ¿cuántos tipos de metales hay? 3. Muy bien, 3. Y yo les dije, ese 3 es un numerito mágico para la química. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos enlaces químicos creen ustedes que hay, chicos? 3. Así de sencillo. ¿Cuáles son los enlaces que hay? El uno se llama enlace iónico, el otro se llama enlace covalente y el otro metálico. Solamente hay 3. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, chicos, o no? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿quiénes hacen esos enlaces? Los electrones de valencia. Entonces me voy a salir de esta presentación, chicos, me voy a salir de esta presentación y me voy a ir acá. Me voy a ir a esta otra presentación. Esta presentación, chicos, nosotros hemos visto hasta este momento la materia, ¿cierto? Hemos visto la materia y dijimos que la materia tenía estados de agregación, es decir, sólido, líquido, gaseoso, y que la materia está conformada por los elementos de la tabla periódica. ¿Cuáles son los elementos? El hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, los que están en la tabla periódica. Y que, ojo, estos elementos unidos entre sí por los enlaces, ¿cuáles enlaces? El iónico, el covalente y el metálico. Ellos unidos entre sí me forman las moléculas. Ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos. Entonces voy a quitar esta presentación y me voy a ir otra vez para la otra. ¿Listo? Entonces me devuelvo para esta. Entonces yo les dije que cómo reaccionan los elementos entre sí, pues por los electrones de valencia, es decir, los últimos electrones que tienen en el último nivel de energía. Entonces, así como el carbono, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 4. Entonces, ¿cuántos enlaces forma? 4. Muy bien. Entonces, resulta que vamos a hablar de que los enlaces, cuando dos elementos se enlazan, forman una molécula. ¿Qué quiere decir? Ojo con lo que les voy a decir. Ojo, por favor, mucho cuidado con lo que les voy a decir acá. Chicos, miren, y me voy a venir acá. Acá vamos a poner plumita roja. Este señor que es el calcio y el oxígeno, el calcio vamos a ir a la tabla periódica y vamos a traernos la carga que tiene. ¿Listo? Entonces yo quiero que vayamos a la tabla periódica y nos vamos para el calcio y nos vamos a los electrones. El calcio, ¿cuál es la carga que tiene el calcio? Es decir, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 2. 2. ¿2 qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ah, muy bien. Entonces vamos a bajar y vamos a decir, ojo, la carga de él es 2 positiva. ¿Listo? Ahora vamos a buscar el oxígeno. El oxígeno. Y los papás y las mamás nos decían, ojo, cargas supuestas se atraen. Si usted es muy noblecita,
El man es un man que tiende a ser bravo, ¿sí o no? Muy bien. Entonces nos vamos porque eso funciona en la naturaleza. Ustedes ni se imaginan cómo funciona de bien todo eso en la naturaleza. Entonces nos vamos a buscar el oxígeno. ¿Cuál es la carga natural del oxígeno? -2. -2. Muy bien, entonces viene el oxígeno y tiene -2, y ustedes esto lo aprendieron en el bachillerato, y saben que cuando ellos se quieren unir o se quieren casar, ellos se neutralizan, entonces 2 positivo menos 2 negativo da 0. Entonces ellos forman el óxido de calcio, que es una molécula neutra. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Sí, señora. Vamos a hacer el ejemplo con otro, vamos a hacer el ejemplo con otra sustancia. Eso, vamos a hacer el ejemplo con otra sustancia. Vamos a borrar ese ejemplo, ¿listo? Entonces, quitemos todo esto, listo, muy bien. Y vamos a hacerlo con esta que está acá, que se llama cloruro de sodio. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el sodio. Vamos a buscar el sodio. Entonces nos vamos para la tabla periódica. Otra vez, qué tabla periódica tan cansona. Vamos a buscar el sodio. ¿Cuál es la carga natural del sodio, chicos? 1 positivo. 1. Muy bien, 1 positivo. Me encanta que ahora sí las escucho participar. Perfecto. Entonces, 1 positivo. Y vamos a buscar el cloro. Entonces, el cloro, vamos a buscar el cloro. Cl minúscula. Entonces, nos vamos a buscar el cloro. Y el cloro, llevamos la tabla periódica, y el cloro nos dice que si nos paramos en él, ¿cuál es la carga más común que él tiene? -1. Así de sencillo. Entonces, como dicen los abuelos, cargas opuestas se atraen. Y es que eso no falla, chicos. 1 negativo. Entonces, 1 positivo y 1 negativo forman el cloruro de sodio, que es lo que ustedes tienen en la cocinita como cloruro de sodio, sal de mesa. ¿Listo, chicos? ¿Entendieron cómo se forman las moléculas? Muy fácil. Señora. Así de sencillo, muy fácil. Muy bien. Entonces quiere decir que los elementos unidos entre sí por medio de enlaces forman las moléculas, y a las moléculas las representamos por la fórmula química. ¿Qué es la fórmula química? Muy fácil, chicos, muy fácil. La fórmula química es una expresión que nosotros usamos para que nos exprese la composición, ojo, cualitativa y cuantitativa de las unidades que la conforman. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ver el óxido de calcio. Entonces, el óxido de calcio me dice que tiene calcio y que tiene oxígeno. Entonces, cualitativamente me está diciendo que tiene calcio y que tiene oxígeno. Ahí no me interesa cuántos calcios y cuánto oxígeno. Pero si quiero de forma cuantitativa, me está diciendo que una molécula de calcio reacciona con una molécula de oxígeno. Entonces, no solamente me da información cualitativa, sino también cuantitativa. Vamos a ver este que está acá. Este que está acá me dice que, ojo, un magnesio reacciona con dos oxígenos y con 2 hidrógenos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el 2 que está afuera multiplica el oxígeno y multiplica el oxígeno, al hidrógeno. ¿Listo? Entonces, me dice que está compuesto por magnesio, oxígeno e hidrógeno, pero me está diciendo que una molécula de magnesio reacciona con 2 moléculas de oxígeno y con 2 moléculas de hidrógeno. ¿Entendido qué es la fórmula química, chicos? Sí, profe. Sencillito. Es que la química es muy fácil. Listo, muy bien. Entonces vamos a borrar. Vamos a borrar por acá, vamos a borrar todo esto. ¿Cierto? Para que no me quede enrayada la presentación. Muy bien. Entonces, como ya sabemos qué es la fórmula química, entonces yo quiero hablarles de esos enlaces que unen los elementos para formar las sustancias. Entonces, vamos a hablar de los enlaces químicos. Y a ustedes les enseñan en el bachillerato que el enlace químico lo que trata es de completar el octeto, es decir, cuántos electrones cede o cuántos electrones jala. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces resulta que el primer enlace que les voy a enseñar o que les voy a recordar, porque yo realmente no les estoy enseñando, yo les estoy recordando algo que quizá vieron hace poco o hace mucho. Entonces, el primer tipo de enlace, porque son 3, es el covalente. Entonces, ojo chicos, primera característica de los enlaces covalentes es que se da, como es covalente, solamente se da entre elementos no metálicos. Ojo, entre los verdes. Ese enlace covalente, entonces los únicos elementos que forman enlaces covalentes son los que están de verde. Se llaman no metales. ¿Entendido primero eso o no? Sí, señora.
Perfecto. Otra característica, chicos, para que no se les olvide. Los enlaces covalentes se dan por compartir electrones. Eso quiere decir que comparten, no que quita y el otro coge, sino que comparten. ¿Listo? Es decir, como esas relaciones donde son todo bonito y yo pongo 50, tú pones 50, yo pongo amor 50%, tú pones amor 50%, yo pongo dinero 50%, tú pones dinero 50% y todo se lleva más o menos bien. ¿Listo? Entonces, los enlaces covalentes se dan por compartir, no por quitar y ceder, sino por compartir electrones entre elementos no metálicos. Y ojo con lo que les voy a decir, es fuerte, estable y presenta libertad de giro. ¿Qué significa libertad de giro? Que es flexible. Yo quiero que ustedes cojan la piel que tienen y se jalen un poquito la piel. Jálensela un poquito. Eso significa que su piel es flexible, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Sí. Listo, muy bien. A no ser de que usted le pase un cuchillo, ojo, un cuchillo y usted se corte, ahí ya pues lecciona la piel. Pero hagan de cuenta que usted solamente la va a jalar y ella es flexible y se deja jalar. Eso es enlace covalente. Esa es la libertad de giro, es flexible, se deja mover. Profe, entonces cuando yo doblo una hojita de un árbol, ¿es enlace covalente? Sí, a no ser de que usted la quiebre y la dañe. Son enlaces covalentes. ¿Entendido? ¿Entendido lo que les acabo de explicar? Muy bien. Sí, profe. Entonces, excelente, me encanta. Entonces, chicos, vamos a tener por cargas, ojo, por cargas, vamos a tener dos tipos de enlace covalente, polar y no polar. ¿Qué significa polar? Chicos, muy fácil, polar significa carga. Les voy a enseñar cómo lo van a relacionar. Ustedes cogen una pila que le colocan al control del televisor o al mouse del computador, o bueno, la pila la cogen. Y cuando ustedes cogen la pila tiene dos polos, un polo negativo y un polo positivo, ¿sí o no? Entonces, cuando ustedes les digan que una molécula es polar, quiere decir que es cargada, como la pila que tiene dos polos. Y cuando les digan que es no polar o apolar, significa que es no cargada. ¿Entendido? Entonces, hay enlace polar y hay enlace no polar. Hay enlace covalente cargado y hay enlace covalente no cargado. ¿Entendido? Por cargas, por cargas. Entonces, les voy a hablar del primero, es decir, de la polar, no cargada. Chicos, cuando, como es covalente, me voy a volver otra vez a la tabla periódica. Como es covalente, los únicos elementos que dan enlace covalente o propiedades covalentes son esos verdes, no más. Entonces, ¿qué significa un enlace covalente polar, apolar o no cargado? Significa cuando yo con yo, cloro con cloro, nitrógeno con nitrógeno, oxígeno con oxígeno, hidrógeno con hidrógeno. Y sencillo, se acabó la cuestión. Es yo con yo. Y les voy a contar por qué es no cargado. Resulta que coge el cloro, que es este señor verde, y él tiene un áurea de carga negativa, ¿cierto? De carga negativa -1. Y llega el otro y se une a él, ¿cierto? Siendo ambos elementos no metálicos, quiere decir covalente, y la energía de él contrarresta la energía, es decir, que la energía que hay acá adicionándose va a ser más o menos igual a la que está acá. Entonces, al sumarse, al adicionarse, a juntarse, se contrarrestan y la sustancia queda no cargada. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? Profe, ¿pero qué significa no cargada? Significa, chicos, que la energía, es decir, el áurea de la energía se contrarresta. No son cargas, porque si fueran cargas, el cloro -1 quedaría en -2. No, no son cargas, es el áurea eléctrica, la carga eléctrica. Esa energía eléctrica se contrarresta la una contra la otra. ¿Entendido, chicos? ¿Cuándo se da? Cuando elementos no metálicos se unen consigo mismos, pero solamente hasta 2 átomos. Es decir, el cloro diatómico, el flúor diatómico, el nitrógeno diatómico, el oxígeno diatómico y el hidrógeno diatómico. Ah, profe, pues muy sencillo. Todos los que están en este lado de la tabla periódica, que se pintan de verde y que reaccionan entre ellos, solamente 2 átomos, se llaman moléculas diatómicas, son no cargadas. Sencillo. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, resulta que si estos son no cargadas,
pues todas las demás moléculas, ojo, que se formen de los elementos no metálicos, es decir, todas las otras combinaciones que se den entre estos elementos verdes, como no son entre ellos mismos o son más de 3 átomos, ya son todas cargadas. ¿Entendido? Muy fácil. Las únicas que no son cargadas son las que son él con él, solamente 2 átomos. ¿Entendido? Las otras son todas cargadas y se llaman polares. ¿Por qué? Porque tienen carga. Les voy a mostrar qué es la bendita carga. Entonces hagan de cuenta que aquí tenemos el hidrógeno, que es muy delgadito. ¿Recuerdan que yo les dije que era muy delgadito? Y tenemos el cloro, que es más gordo. Entonces la carga del hidrógeno es 1 y la del cloro es -1. Entonces ellos se unen porque cargas opuestas, 1 menos 1 se neutralizan. Pero eso no es lo que la hace cargada o no cargada, chicos, es la gordura, es decir, lo que ocupa la carga. Si este es delgadito y este es así de gordo, pues miren, la molécula va a quedar más cargada negativamente que positivamente y entonces se llama polar. ¿Entendieron, chicos, lo que les acabo de explicar? Sí, señora. Muy bien. Entonces, ya sabemos cuándo son no cargados y cuándo son cargados. Polares y apolares. Listo, muy bien. Pero resulta que los enlaces covalentes, que solamente se dan por compartir electrones y entre elementos no metálicos, pueden ser simples, dobles o triples. Recuerden ustedes que yo les dije que los enlaces se daban por compartir electrones, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes se paren en este señor flúor, los voy a llevar a la tabla periódica y les voy a hablar de esta belleza que se llama el flúor. Él es primero no metal, ¿cierto? Y yo quiero que vayan hasta los electrones y me digan cuál es la carga de él. ¿Cuántos átomos tiende a compartir él? 1. 1, muy bien. Entonces quiere decir, chicos, que según la teoría que nos enseñaron en el bachillerato, le falta 1 para completar el octeto. 1 para completar los 8 electrones en su último nivel de energía. Entonces, eso quiere decir que yo tengo aquí un átomo de flúor, miren, y en el último nivel de energía tiene 7 electroncitos. Entonces, ¿cuántos tiene que compartir? 1, como me dice la tabla periódica. Y resulta que él llega y le dice a otro átomo de flúor, le dice, oiga, a usted le hace falta un electrón y a mí me hace falta un electrón. Pues pingo, o como si quieran decir, toche o parce, ¿cierto? Parce. Usted me comparte 1 y yo quedo con 8. Y yo le comparto 1 y usted queda con 8. Entonces, si compartimos, es decir, no si yo se lo quito o usted me lo quita o yo se lo regalo, no, si lo compartimos, si compartimos un par de electrones, ambos quedamos con 8. ¿Entendieron? Entonces, ¿cuántos electrones se compartieron? Un par. Entonces, ¿cómo se llama el enlace? Se llama simple. ¿Por qué? Porque compartieron un par de electrones. ¿Listo, chicos, o no? ¿Entendido? Profe, siempre es así. Sí, así es. Facilito. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, cuando comparten un par de electrones se llama simple. Cuando es doble, pues si el simple es con un par, pues el doble es con 2 pares. Entonces les voy a poner el oxígeno. Me voy a ir a la tabla periódica. Otra vez. El oxígeno, ¿cuántos átomos tiende a compartir? 2, pues -2. Muy bien, tiende a compartir -2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto le faltan para completar el octeto? 2. Entonces, viene este oxígeno que tiene 6 y le dice al oxígeno, ojo, el mismo, hombre, parce, pues si yo tengo 6, usted me comparte 2 y yo completo 8 y yo le completo 2 y compartiendo los 2 pares, ambos completamos el octeto. Entonces, 6 más 2, 8, 6 más 2, 8 y forman una molécula que primero es no polar porque es él con él mismo, ¿cierto? Y es elemento no metálico. ¿Vieron el caso? Entonces, ¿por qué se llama doble? Porque ya no compartieron un solo par, sino 2 pares. ¿Listo, chicos? Entonces, en química siempre hemos visto esos 2 pares de electrones como 2 rayitas. 2 pares, 2 rayitas significan 2 pares de electrones. ¿Listo? Muy bien.
Pero resulta que usted me dirá, profe, pero usted no me está mostrando sino enlaces covalentes no polares, es decir, no cargados. Ah, pues mire, les voy a mostrar otro ejemplo. Entonces tengo el oxígeno y al oxígeno le faltan 2. Y el oxígeno se une con el carbono, que el carbono tiene 4. Profe, ¿cómo que el carbono tiene 4? Vamos a ver en la tabla periódica a ver si el carbono comparte 4. ¿Cuántos comparte el carbono, chicos? 4. Muy bien, entonces como ya sabemos que 4, entonces él tiene 4. Entonces resulta que el carbono tiene 4, le faltan 4 para completar el octeto. Entonces viene un oxígeno y le dice, hombre, parce, yo tengo 6, usted me comparte 2 de esos 4 y yo completo mi octeto y yo le comparto 2. Entonces ya le quedan 6. Entonces el carbono dice, hombre, pero a mí me faltarían otros 2. Entonces viene otro oxígeno y le dice, hombre, pues compártame esos otros 2 a mí y yo le comparto 2. Y si nos compartimos 2 pares de electrones cada uno completa el octeto. Listo, entendido. Entonces, ¿cuántos compartieron? 2 pares de electrones, el carbono con el oxígeno y el carbono con el otro oxígeno, 2 pares de electrones. ¿Cómo se llaman los enlaces? Se llaman dobles. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y ya para terminar esta clase, ya casi vamos a terminar, vamos a hablar del triple. Si el simple es un par de electrones, el doble es 2 pares de electrones, ¿el triple cuántos son, chicos? 3. Así de 3 sencillo. pares de Acabamos los tres tipos de enlace por electrones compartidos. Listo, muy bien. Entonces resulta que siempre hay una persona que usted conoce que se sale de todos los criterios sociales. Está la persona que le gusta ser la crispeta, está la persona que le gusta ser la que llama la atención, está la persona que es la extrovertida, está la persona que es la introvertida, pues también pasan los enlaces. Igual como pasa en la naturaleza, pasan los enlaces. Entonces yo les quiero contar que yo me sé una teoría que ustedes manejan en su generación y se llaman los daddy sugar. ¿Cierto que sí o no? ¿Qué son los daddy sugar, chicos? Sugar daddy. Eso, sugar daddy o daddy sugar, como le quieran decir. ¿Qué son? Profe, los que le regalan todo a uno. Ah, pero también, Madonna también tiene su esposo 27 años. ¿Cuántos años tiene Madonna, chicas? ¿60 y qué? Qué tremenda viejota, pero es una vieja de 60 y pico con un hombre de 27 años. ¿No será que ella es la mami sugar o sugar mami? Sí. Ella es la super Claro. Ah, muy bien. Entonces resulta que así como pasa en la naturaleza, también pasan las plantas, también pasan en los elementos. Entonces les quiero mostrar un elemento, una sustancia en la naturaleza. Dime. Se atienen a los, ¿Tiene que qué? que si se atienen a los viejos. A los viejos. Bueno, si uno se consiguiera un sugar daddy que fuera jovencito, pues hasta mejor, pero es que eso casi no se da, ¿cierto? Dime, Daniela. Profe, pero es que pues se supone que los sugar daddies no dan nada sin algo a cambio. No, así mismo funciona acá. Inclusive, Daniela, ya te voy a demostrar por qué se cumple. ¿Listo? Muy bien. Entonces resulta que viene esta sustancia que se llama el amoníaco, y resulta que esta sustancia reacciona con el agua. Entonces el agua cede H más y OH menos. No se preocupe que eso lo vamos a aprender más adelante. Pues resulta que esta señorita es inestable, muy inestable, pero tiene muchos electrones. Entonces, él tiene electrones para ceder. Miren los electrones que tiene para ceder. ¿Los ven? Entonces, él es inestable y él es amante. A él le encantan los hidrogeniones, es decir, las cargas positivas. Entonces, el amoníaco, que es este señor, le dice, hombre, hagamos un enlace. Ojo que es simple. ¿Por qué es simple? Porque solamente se comparten un par de electrones. Pero el hidrógeno le dice, hombre, pero es que yo no quiero compartir contigo mis electrones. Y él le dice, no me importa. A mí lo que me importa es que tú estés ahí pegadito a mí. ¿Listo? Entonces yo pongo los 2 electrones y usted simplemente coexiste ahí. Entonces, pero tiene que estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo pongo toda la carga, todo el dinero, todo lo que quieras, pero tú tienes que estar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el que pone los electrones y él simplemente está ahí.
como compañía. ¿Entendieron, chicos? ¿Por qué se llama covalente? Porque todos los elementos que están ahí son no metálicos. ¿Por qué se llama coordinado? Porque solamente el nitrógeno pone los electrones para poderse unir al hidrógeno. Es decir, el nitrógeno es el daddy sugar o sugar daddy. ¿Listo? Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Y ustedes me dirán, profe, y yo como agroambiental, ¿a mí qué me importa eso? Chicos, todo lo que es el amonio está en los fertilizantes, en las plantas, en la urea de la vaca, en la urea de la cabra, en la urea del cerdo. Eso quiere decir que ustedes van a tener que ver con eso hasta que ya no sepan más de eso. ¿Listo? ¿Entendido por qué les estoy enseñando esto? Sí, profe. Bueno, entonces Sí, en la señora. próxima clase terminamos de ver los tipos de enlace. Nos faltan iónico y metálico. ¿Listo? Compañeritos, espero que les haya gustado la clase y que lo más importante, que hayan entendido. ¿Ok? Bueno, profe, muchas gracias.